Hola. Bueno, como bien nos presentaron, nosotros vamos a estar hablando un poco sobre una nueva un nuevo desensamblador de ARM que hicimos, que, bueno, ustedes pensarán, hay como 8 diferentes desensambladores que ya existen, por qué hicieron otro, y bueno, vamos a explicarle un poco por qué terminamos haciendo otro y qué tiene diferente. Pero bueno, primero, Bueno, yo me llamo Agustín, soy un investigador de seguridad informática para APA Software y bueno, eso más eso. que nada, me la paso haciendo cosas de seguridad todo el día con Pablito. Bien, y bueno, mi nombre es Pablo Sole, soy el VP of Research en lo que es Avast Enterprise. Y bueno, vamos a contarles un poquito por qué decidimos hacer esto. Bueno, primero que nada, nosotros trabajamos con muchas aplicaciones móviles, parte de nuestra investigación en seguridad, y necesitamos entonces, bueno, obviamente, desensamblar ARM y crear nuevas herramientas utilizando como soporte un desensamblador. Pero está el problema de que los desensambladores actuales no cumplían con todos los requerimientos que teníamos. Por ejemplo, para crear aplicaciones de static analysis necesitas tener acceso a lo que serían los detalles dentro de cada instrucción, no simplemente la instrucción propiamente dicha, pero cada una de las subpartes que componen la instrucción. Y necesitamos tenerlo disponible, por ejemplo, en diferentes versiones de ARM. Y necesitamos asegurarnos de que la implementación pudiéramos probar de que era completa y que era correcta. Y bueno, y básicamente todos los desensambladores que encontramos o estaban incompletos o básicamente rotos. Así que la idea de la que partimos es que en vez de tratar de hacer instrucción por instrucción, íbamos a partir desde el manual de referencia de arquitectura de ARM y íbamos a tratar de optimizar y automatizar todas las partes que normalmente pueden fallar porque es un proceso mecánico. Todo lo que fuera un proceso mecánico y repetitivo vamos a tratar de automatizarlo. Entonces lo que terminamos haciendo es tomar esta especificación y crear una ST, un Abstract Structure Tree, y de ahí crear una traslación entre el pseudocódigo que provee ARM en cada una de las instrucciones y crear código C, C++ en este caso, partiendo de esa especificación. Ahí va. Y entonces esto nos iba a permitir de cierta forma crear automáticamente un desensamblador. Y en este punto es interesante plantear de que esto no solamente te permite generar un desensamblador es simplemente el uso más simple, más directo de esta plataforma. Pero una vez que tenés toda esta subinformación de cada una de las instrucciones disponibles, puedes crear otras herramientas más interesantes utilizando el mismo framework. Entonces, bueno, partimos de la especificación, el manual de referencia de ARM para V7, que es un punto interesante, es que ARM hizo un muy buen trabajo a la hora de generar el manual y tiene un formato para cada instrucción que está bastante bien empaquetado y es bastante estable. Entonces tiene un nombre, una descripción, digamos, cuáles son los encodings que aplican para esa instrucción, a qué versiones del procesador que aplican. Bueno, acá lo podemos ver más fácil. Entonces acá tenés la instrucción propiamente dicha, una explicación en texto que hace, el encoding al que aplica. Estas son las versiones que, digamos, a diferencia de otras plataformas como Intel, donde simplemente tenés x86 y x86-64 y después vos lo que tenés adicionas extensiones. Pero en el caso de ARM, cada uno de los procesadores, digamos, hay millones de subtipos y cada uno de los celulares que utilizamos todos los días tienen pequeñas variaciones en la forma en la que se decodifican las instrucciones. Entonces necesitas tener un approach diferente a lo que sería un desensamblador para Intel. Bueno, entonces después tiene una descripción visual de cómo se decodifica la instrucción. Y acá hay una cosa muy interesante que tiene un pequeño pseudocódigo que te explica cómo decodificar cada una de las instrucciones. Entonces partimos desde acá, agarramos el PDF y lo parseamos automáticamente lo más que se pudo. Esa parte costó un poquito. Bueno,
algunas entradas no siguen este formato, porque normalmente son instrucciones que tienen un comportamiento más complejo. Esas las tuvimos que hacer manualmente y transformamos este PDF en básicamente este diccionario. Es un pequeño diccionario donde tenemos cada uno de los nombres, el encoding, la versión, el formato de la instrucción, de cómo se tiene que decodificar, y esta es cada una de las partecitas que componen la instrucción. Y el famoso pseudocódigo que te explica acá cómo decodificarlo. Como les decía antes, una parte importante es que cada una de las instrucciones es específica para una versión. Esto significa que para poder representar de una forma estricta, digamos, cada una de las instrucciones que uno puede tener en un dispositivo, tenés que tener en cuenta esta versión. No es simplemente que agarro cualquier pedazo de binario y le corro un desensamblador de ARM, como si un desensamblador de ARM fuera una sola cosa. En realidad hay un desensamblador y una familia de desensambladores de ARM, uno por cada versión. Y entonces, en algunos casos, si uno trata de aplicar un desensamblador de ARM de una versión en opcodes generados para otra versión, el resultado es basura, básicamente. Y después, bueno, en el encoding te dice, por ejemplo, si esta instrucción está codificada en ARM y encodificada en thumb. No me acuerdo. Creo que faltan dos. Ok, gracias. Entonces, una vez que tenemos digamos, parseada cada una de las instrucciones, podemos empezar a trabajar con eso. La primera aplicación que hicimos es el desensamblador, propiamente dicho, que digamos sería como si fuera una función toString, que es directamente agarrar el opcode, entenderlo y tratar de imprimirlo, que es lo que hicimos acá. Y el formato, digamos, partiendo del formato que te plantea la arquitectura, es lo que utilizamos para imprimir. Esto es, entonces empezás con el nombre del literal y le vas agregando toda la información y te termina creando la string. Esto es, como les decía, es la parte, primero, esto es código autogenerado. ¿Sí? Nosotros creamos una script en Python que genera este código en C para generar este desensamblador. A partir de lo que se veía antes, que era en una slide anterior, se veía una línea que dice ADCS. Bueno, esa línea chiquitita de código es como que explota y genera digamos, un método de C++ que imprime la string, digamos, de alguna manera. Ahí terminamos, ¿no? Sí. Bueno, así que bueno. Pero bueno. Así que eso es autogenerado. Y bueno, para generar las tablas de codificación, que son las que son como una tabla que hacen un tipo de dispatch entre el opcode y la rutina encargada de codificar la instrucción de por sí, necesitamos comprender lo que serían los patrones de la instrucción. Cada una de las instrucciones, como pueden ver, está especificada de aquella manera. Hay ciertos bits que son fijos, que esos son propios de una instrucción en particular. Por ejemplo, esta instrucción es ADC. Sí o sí tiene que empezar con los bits 1, 1, 1, 1, 0. Como siguiente campo tiene un campo variable que es de tamaño de un bit. Siguen otros bits que estaban fijos. Y bueno, lo demás son todas diferentes variables que pueden ser representar cosas distintas dentro de la misma instrucción. En este caso tenemos S1, que es el bit que identifica que la instrucción potencialmente modifica las flags del procesador. Tenemos RN, que es el registro de destino o de origen, que son 4 bits, que se puede especificar de R0 a R15. Tenemos los operandos, que son los inmediatos, que están divididos en varias partes, que eso después los vamos a tener que automáticamente unir de alguna manera. Y bueno, con este formato se puede verificar más o menos automáticamente que uno haya decodificado bien la instrucción. Toda esta información la utilizamos después para automáticamente crear una tabla. Este es el código que se utiliza para agarrar los pedacitos de la instrucción, que esto es ahí. Estos pedacitos de la instrucción, que son variables, se agregan acá, la I, la S y la E. Bueno, todo también automáticamente generado. Tengan idea que hay 1000 instrucciones distintas en ARM. Por cada una de esas instrucciones se genera un código similar a ese. Así que bueno,
Estos patrones de bits lo que a nosotros nos permite es generar una tabla que les estaba comentando. Como sabemos que estos valores tienen que ser siempre los mismos, vamos a hacer una máscara que van a ser un 1, un 1, un 1, otro 1 y otro 1. Acá va a ser un 0 porque este valor no nos interesa porque no identifica una instrucción. Y acá van a ser de vuelta 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, un 1 y los demás todos ceros. Y eso nos permite a nosotros, teniendo un opcode cualquiera, ir a una tabla y por cada una de las entradas identificar cuál es la instrucción y cuál es la función de decodificación correcta. El único problema que tenemos con este tipo de algoritmo es que tiene una complejidad algorítmica de ON, o sea que es lineal, y puede llegar a ser un poco lento, pero bueno, estamos investigando un poquitito cómo optimizar la cuestión. Una de las cosas más fáciles que se puede hacer es hacer un ordenamiento en función de la frecuencia de aparición de las instrucciones dentro de todos los binarios presentes, por ejemplo, en un sistema operativo tipo Android, que son un montón. Pero bueno, esa es una de las optimizaciones, que funciona bastante bien. O sea, lo amortizamos, claro, básicamente. Amortizamos la búsqueda, ¿no? Exacto. La idea es que los opcodes que aparecen más frecuentemente van a estar primero en la dispatch table, entonces la búsqueda va a ser más corta. Gracias. Esa es la idea. Bueno, esta es la tablita esta que generamos automáticamente, que nos permite, dado un opcode de 32 bits, tomarlo y agarrar la primera entrada, que esta es la máscara, y este es el valor que tendría que resultar de la operación del opcode con un AND con esta máscara, tendría que resultar en esto para que la instrucción sea un add with carry con un inmediato. Y bueno, esta es la rutina de decodificación. Que estas rutinas, todas estas, que son 1000, las generamos totalmente automáticos desde el PDF. Así que bueno, esto es más o menos lo que les veníamos explicando, que el manual especifica la única forma de decodificar la instrucción, o sea, no hay otra. Si uno se basa en el manual y el manual está bien escrito, el desensamblador o la herramienta que uno está utilizando va a ser correcta. Así que esa fue una de las principales cosas positivas que tomamos. Bueno, y este es el pseudocódigo. Esto evidentemente es una muy simple reducción de lo que es un algoritmo de decodificación de instrucción. Acá, por ejemplo, vemos que toma el RD que lo sacó del opcode original. ¿Se acuerdan que había una función que se llamaba getBit? Saca el número de registro, verifica ciertas propiedades, por ejemplo, si la instrucción setea los flags, o sea, si los modifica. Acá tenemos una función que va a tomar los diferentes pedacitos del operando inmediato y los va a concatenar con este símbolo de 2 puntos. Eso significa concatenación de bits. Y esto lo que va a hacer es lo expande. O sea, le hace una expansión a 0 o una expansión de signo. Y también vemos que hay como ciertas ocasiones en que el opcode que estamos desensamblando es imposible, digamos. Si en esta instrucción en particular tenemos el registro D que sea 13 o 15, la instrucción va a ser impredecible. Entonces, nosotros somos muy estrictos en qué instrucciones desensamblamos y qué no desensamblamos, que es básicamente lo que nos diferencia de los demás desensambladores. Por ejemplo, Capstone, libopcode o IDA, en muchos de los casos estas cosas no las han tenido en cuenta porque han leído de algún manual viejo o lo que sea, y bueno, desensamblan mal. Y uno puede pasarse horas y horas y horas desensamblando en IDA, y lo que realmente pasaba era que estaba leyendo una instrucción que no existía. Así que bueno, para hacer el parsing de todo, elegimos una librería que se llama PyParsing, que bueno, dentro del desarrollo nos arrepentimos un poco porque todas las estructuras que estamos haciendo el parseo son muy recursivas, y Python, cuando tenés una recursión excesivamente grande, se queda sin memoria. Entonces lo que tuvimos que hacer es modificar la gramática para que sea lo menos recursiva posible y lo más eficiente. Pero bueno, costó bastante. En algún otro sistema hubiese sido más fácil. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se generan las tablas. Es un script en Python, y acá se ve que tarda 48 segundos. O sea que tiene un trabajo importante. No es solamente parsear y emitir código. Hay un montón de otras operaciones que tienen que ver con type checking y demás, que son bastante lentas. Esto es un extracto de una de las gramáticas. Acá lo que hacemos son todos los operadores, los binarios, los unarios y demás,
le asignamos la precedencia, cuestión de que si nosotros tenemos expresiones muy completas y no tenemos paréntesis y hay cosas implícitas, bueno, lo especificamos de manera correcta. Y bueno, para hacer la traducción de lo que es pseudocódigo a C++, utilizamos una técnica que se llama Source-to-Source Translation, que nos permite básicamente transformar de un tipo de código a otro, como si fuera de Pascal a C, pero en este caso es de un pseudocódigo que jamás nadie en su vida se le ocurrió que alguien lo hubiese ejecutado o compilado. Bueno, nosotros lo transcompilamos. Y este es un extracto también del algoritmo de traducción. Es básicamente una implementación de un visitor, es un patrón de diseño bastante conocido. Y es bastante fácil. Es muy recursivo también, si acá se ve que se llaman otras funciones. Esta es la función accept, que es el dispatcher principal digamos, del sistema. Y acá se genera el código propiamente dicho. Este es un ejemplo de código generado, se puede ver un poquito más grande. Es la parte más interesante. Bueno, ¿no? Bueno, ustedes como podrán pensar, por cada instrucción, que son casi 1000, son 961 instrucciones, se genera algo parecido. En muchos casos mucho más grande y mucho más complejo, pero es absolutamente automático y compilable. O sea, directamente uno genera, compila y tiene el desensamblador. O sea, no gastamos casi prácticamente tiempo en programar nada manual, salvo en uno de los casos. Y bueno, ¿cuál es la ventaja también de este método? Que a nosotros nos permite verificar todos los resultados que obtuvimos. Una de las cosas inherentes de desarrollar un parser de pseudocódigo es que uno puede detectar errores en el código pseudocódigo que está dentro del manual de ARM. Entonces, una de las cosas que nos pasó es que el parser fallaba porque la gramática estaba bien, pero lo que estaba, digamos, en los documentos oficiales de ARM estaba mal escrito. Así que lo que tuvimos que hacer es básicamente arreglar la instrucción, la especificación. O sea que podemos decir que nuestra especificación de ARM es mejor que la del PDF. Que la original. Que la original, así que bueno. Y bueno, para verificar que hicimos las cosas bien, porque había algunas cosas que las hicimos manual, sobre todo la representación de las instrucciones de manera de cadena de caracteres, elegimos usar una técnica que se llama N-Version Disassembly, que es agarrar 4, 5, 6 desensambladores que están dando vuelta por internet y comparar la salida de cuando uno desensambla un opcode con cada uno de esos desensambladores. Entonces lo que vemos es que si hay divergencia entre los resultados, alguno de los 5, 6 o n va a estar mal. Utilizando esta técnica lo que hicimos, fuimos iterando y logramos tener o sea, básicamente está casi 10 puntos. Pero bueno. Bueno, esta es la salida, digamos, del código que nos permite testear la salida del desensamblador, y acá vemos que nuestra herramienta generó esta cosa desensamblada, Capstone desensambló esto, y DARM, que es DARM, generó esto. Como se pueden ver, hay diferencias en los registros, pero esto, por ejemplo, IP es un alias para R12, FP es un alias para R11, así que para compararlo había que hacer un par de cositas más, y bueno, lo hicimos, generamos todas las instrucciones prácticamente posibles que se pueden decodificar de manera correcta en ARM, y verificamos que nuestra solución decodificaba la mayoría que los demás engines no descodificaban. Así que bueno, eso es básicamente lo que hicimos, y ahora les queremos comentar un poco qué es lo que estamos haciendo en estos momentos. Terminamos de extraer la especificación de operación de las instrucciones del manual. Lo que hicimos ahora es extraer la especificación de decodificación. La especificación de operación es aquella que te dice qué es lo que hace la instrucción en el procesador. Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros? En vez de generar un desensamblador, podemos generar automáticamente un emulador que sea lo más ajustado posible a lo que dice el manual. Así que bueno, terminamos en estas semanas de hacer esto. Estamos terminando de modificar el traductor porque el pseudocódigo es un poco distinto, tiene algunas operaciones de más y de menos.
Así que bueno, estamos como normalizando todo eso. Y lo que vamos a hacer, como nosotros tenemos toda esa información en una AST, en una Abstract Syntax Tree, podemos hacer todo tipo de operaciones con eso. Cualquier cosa, optimizaciones, eliminar situaciones que no se van a dar comúnmente, por ejemplo, para utilizarlo en una traducción de ese AST a un código en x86 para generar un cheat, y bueno, un montón de otras cosas más. Y para las cosas que queremos hacer un poquito mejor, la generación de código podría ser un poco mejor, hay cosas que son como redundantes, pero en general lo que notamos es que las cosas que generamos que son redundantes, el compilador mismo de C++ nos las elimina y nos las optimiza, así que tampoco es tan importante que generemos el mejor código del mundo. Y otra que es fundamental, como la primera versión es una versión más o menos de prueba y de prototipo para ver si funcionaba, la estructura que representa una instrucción decodificada tiene varios campos, es bastante grande y ocupa bastante memoria de alguna manera, que no es un problema muy grande, pero bueno, queremos hacer un poquito más eficiente, sobre todo para el momento en que vayamos a emular instrucciones. Así que bueno, esa es la bibliografía. Y con esto terminamos. El código, si a alguno le interesa, nos pueden escribir a agustingianni@gmail o pablosole@gmail. Y si tienen algún interés particular, lo podemos compartir. En este momento no lo estamos compartiendo, pero bueno, en breve cambiará la situación. Sí, el código fuente va a estar disponible cuando... a pedido, simplemente. Sí. Así que bueno. ¿Una pregunta? Sí. Gracias. ¿Algo más? Creo que tenéis una pregunta. Allá veo a alguien. Bien. Sí. ¿Cómo? El tiempo es n en cuanto a las instrucciones que tienen de código binario. Sí, claro, o sea, digamos, es ON porque tenemos 961 entradas en la tabla de decodificación. Entonces empezamos por la primera y no hay forma de hacer, por ejemplo, búsqueda binaria. Tenés que recorrerlo desde el principio al fin, hoy en día, digamos. O sea, son códigos binarios que tendrían que buscarlos uno por uno. Claro. Correcto, hace una comparación uno por uno. Sí. Queríamos optimizar eso. Sí. Bueno, había varias opciones entre una hash table o hacer una... capaz de hacer un array de acceso directo de las instrucciones más rápidas. Sí, eso es una de las que queríamos hacer, porque eso te comprime bastante. Tomar los primeros, no sé, por ejemplo, 16 bytes y ponerlo en un tree o try, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y bueno, sí, eso lo teníamos pensado. No hemos tenido tiempo, digamos, de implementarlo, pero es una buena idea. Ten en cuenta también que en este momento el proceso de desensamblado propiamente dicho es realmente muy rápido. E incluso si uno hace un JIT, por ejemplo, que uno plantea que va a decodificar muchas instrucciones, el proceso de decodificación se hace una sola vez. Uno en un JIT ejecutas muchas veces, pero en realidad decodificas una sola. Así que lo que podés disminuir es el tiempo de carga. Que es cierto, es importante, pero la verdad que en nuestras pruebas hasta ahora tampoco ha sido crítico. Pero bueno, estamos en pos de optimizar todo lo posible. ¿Ya? En este caso no podemos, pero lo que sí tenemos ganas de hacer es, utilizando todas estas tablas, lo que podemos hacer es generar todas las instrucciones que encontramos en el manual. Pero podemos generar instrucciones de manera aleatoria y mandarlas a un emulador, que sería, por ejemplo, no sé, un Raspberry Pi o un teléfono, y ver qué es lo que nos dice el procesador. El ARM es bastante más denso de lo que nosotros hicimos, porque nos basamos en ARM V7 de modo aplicación y modo real time. Después hay un montón de extensiones que te agregan muchas más instrucciones y lo que habría que hacer es expandir directamente la especificación que tenemos nosotros. Pero sí, es una de las ideas interesantes de ver instrucciones que no están. Correcto. Y de hecho en ciertos procesadores ARM le ha dado la posibilidad a los vendors de que agreguen sus propias instrucciones en el chip. Así que es posible incluso encontrar instrucciones en procesadores que no están en ningún manual porque son custom. Y lo lindo con la especificación de operación es que nosotros podemos detectar divergencia entre lo que es el procesador y la especificación.
Entonces, una vez que emulamos en nuestro emulador generado automáticamente y verificamos la operación en un device real, vamos a ver qué diferencias hay. Y después comprar otro procesador ARM y decir, pucha, Actúa diferente. actúa diferente. Cambió el procesador de una Exacto, forma y diferente. decimos, hay algún error o algo distinto, o se ejecuta otra instrucción. Pero bueno, esas son muchas aplicaciones las que tiene todo esto. El tema de tener la especificación tan bien parseable y tener directamente todo cargado en memoria como una ST que lo puedes recorrer automáticamente con un algoritmo que se te ocurra. Entonces puedes generar lo que quieras. Así que sí, hay muchas aplicaciones. ¿Alguna más? ¿Para allá? Ok, Bueno, gracias. gracias.